Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre el pensamiento crítico, el cual es una dimensión del pensamiento. Recordemos que en el episodio pasado hicimos unas pequeñas consideraciones sobre lo que es el pensamiento multidimensional, y precisamente una de estas dimensiones va a ser el pensamiento crítico, y también podemos encontrar dimensiones tales como el pensamiento creativo o imaginativo y el pensamiento cuidadoso. Sin embargo, para este episodio solo nos vamos a detener un poco en las características de lo que es esta dimensión del pensamiento crítico. También hay habilidades que son propias de este. Por ejemplo, está el caso de la creación de argumentos propios, la crítica hacia los argumentos de los demás, pero también involucra que tengamos una apertura a que nuestros propios argumentos puedan ser criticados por los demás. Y esto es así porque dentro de sus características fundamentales o rasgos distintivos, la persona que piensa críticamente tiene una sensibilidad por el contexto, siempre va a buscar una base o una fundamentación en criterios, y además es una persona que logra ser autocorrectiva. Comenzando por la sensibilidad por el contexto, esto se refiere a que hay que tener conciencia de que cada contexto en el que pretendemos realizar una cierta formulación de argumentos siempre va a contar con sus características y circunstancias propias, por lo que hay una diversidad de patrones que pueden diferir de contexto a contexto. Esto quiere decir que una persona que es crítica logra reconocer la diversidad de puntos de vista y que dependiendo de la situación, su argumentación y las soluciones que propone tendrán que cambiar y adaptarse a la comunidad. Es decir, que un mismo patrón de argumentación o de respuesta no le va a ser válido de la misma manera para todos los contextos en los que se encuentre. Un ejemplo de esto es cuando nosotros intentamos discutir, dialogar alguna problemática en nuestra familia y posiblemente nosotros tengamos ciertos patrones de respuesta, ciertas argumentaciones que nosotros damos, y posiblemente los miembros de nuestra familia, de nuestro hogar, acepten esas argumentaciones como válidas, funcionen muy bien, lleguemos a un acuerdo. Pero quizás si nosotros salimos, algún día por la tarde con nuestros amigos y surge la misma problemática e intentamos usar los mismos patrones que ya utilizamos en nuestra familia, en nuestro hogar para dar una respuesta, es muy probable que tampoco coincidan con esta nueva comunidad debido a que los puntos de vista también son diversos. Entonces hay que adaptarse dependiendo al contexto, a la comunidad en que nos encontremos, porque ciertamente no va a ser válida la misma respuesta para una comunidad que para otra. Y de eso también se trata un poco la parte de dialogar y de reconocer los distintos puntos de vista. Y además, cuando reconocemos los distintos puntos de vista, esto nos permite descubrir que hay un punto de vista que es propio, que hay una auténtica manera de pensar que es nuestra, y cuando nosotros reconocemos que nosotros tenemos un pensamiento propio, esto nos permite que lo defendamos de tal manera que no se nos sea impuesto el pensamiento de los demás. Pero hoy también se considera que el pensamiento crítico tiene virtudes o actitudes tales como la empatía, la honestidad, la humildad, y esto permite que no pase dicha imposición, pero también nos permite estar en la disposición de valorar, de criticar y de aceptar los argumentos que son distintos a los propios, y descubrir nuevas maneras de poder llegar a la solución de un conflicto dado que posiblemente estemos intentando resolver. Y esto tiene que ver también con la siguiente característica del pensamiento crítico, la cual es su autocorrectividad. Al decir que el pensamiento crítico es también autocorrectivo, me refiero a que cuando se exponen los argumentos propios, estos también quedan sujetos a las críticas y a la contraposición con los argumentos de los demás, por lo que una persona que es crítica debería ser capaz de defender, pero también de desechar o modificar sus argumentos en función de aquellas críticas que le permitan ver que se encuentra en un error. Pero el hecho de reconocer que está en un error al momento de formular sus argumentaciones no es una razón que deba detener el desarrollo del pensamiento, sino que más bien le permite encontrar la apertura de descubrir nuevo conocimiento poniendo en duda el que ya se tiene. Reconocer nuestros errores no es un motivo para destruir lo que ya se ha construido, sino más bien para identificar aquellas partes que no son tan firmes de nuestro pensamiento. Porque también es muy común que tenemos miedo a reconocer que nos encontramos en un error debido a que queremos tener la razón o que sentimos que si nos equivocamos ya nuestro pensamiento no es válido, que no tenemos una buena manera de proceder, no tenemos buenas ideas, pero el error más bien es un reconocimiento de que efectivamente estamos construyendo más conocimiento, de que efectivamente estamos desarrollando nuestro pensamiento, y más bien tiene que ser un punto de partida para que nosotros digamos, bueno, por lo menos si esto es un error, sabemos lo que no debemos de hacer, sabemos a dónde no tenemos que meternos, dónde no tenemos que llegar, y a lo mejor si apuntamos en dirección contraria, podemos encontrar respuestas que sean un poco más correctas, que sean más válidas, más aceptadas por la comunidad, pero que también sean aceptadas por nosotros mismos. Por último, pero no menos importante,
El pensamiento crítico se encuentra basado en criterios, ya que no solamente se formulan argumentos por el simple hecho de querer tener el mejor o de querer tener la razón o de lograr que los demás los acepten, sino que hay razones y hay motivos que nos permiten sustentar ante los demás estos argumentos y hay unas determinadas normas a seguir para que nosotros podamos verificar la corrección y la verdad de estos argumentos, como bien es el caso de no incurrir en falacias argumentativas. Un ejemplo de esto es cuando nosotros intentamos criticar a la persona, en lugar de criticar su argumento, estaríamos incurriendo en una falacia ad hominem. Por lo tanto, nosotros sabríamos de entrada que nuestro argumento no sería correcto. Pero además, la persona que piensa de una manera crítica le dota de una cierta sistematización esta argumentación, esta proposición de respuestas, la dota de un cierto orden, de una cierta congruencia, y esto también le permite descubrir cuál va a ser la mejor manera de pensar y por lo tanto continuar desarrollando su propio pensamiento. Ciertamente se puede hablar de una manera un poco más extensa sobre lo que es el pensamiento crítico, pero considero que por el momento también queda bastante claro cuáles son estas características o rasgos distintivos de pensar críticamente y las habilidades que se desarrollan a partir de ir desarrollando esta dimensión del pensamiento. Por lo tanto, en los siguientes episodios hablaré un poco más sobre las otras dos dimensiones del pensamiento, las cuales son el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso, de tal manera que podamos ir construyendo y que quede un poco más claro este concepto también de pensamiento multidimensional. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Como siempre te agradezco mucho por tu escucha, te invito a que escuches los demás episodios y te envío un saludo.